dualismo ontológico, la teoría de las ideas y la idea de bien. Cuando en Platón se habla de dualismo ontológico, nos estamos refiriendo a su teoría de los dos mundos, el mundo verdadero, al que llama mundo de las ideas, y este mundo en el que nosotros vivimos, que no es verdadero, sino simplemente una copia del mundo de las ideas, al que denomina mundo de las sombras o mundo sensible. ¿Cuál fue el objetivo de Platón con su filosofía? Los presocráticos, recordemos, que se dedicaron a estudiar cuál era el arjé de la physis o naturaleza. El arjé era el origen de todas las cosas que integran dicha naturaleza. Platón, sin embargo, se preocupará ahora de las cuestiones principales de la filosofía, cuestiones de ontología, epistemología, estética, filosofía política y moral, etc. La importancia de Platón en la historia de la filosofía ha llegado a ser tan grande que hasta el filósofo inglés Alfred North Whitehead en el siglo XX sostuvo que la manera más segura de describir el conjunto de la tradición filosófica europea es presentarla como una serie de acotaciones, de notas a pie de página, a Platón. La intención de la filosofía de Platón es doble. Por una parte, es una reacción contra las teorías filosóficas de los sofistas, que sostenían el relativismo, el escepticismo y el pragmatismo político. Frente a ellos, Platón considera que es posible alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva, que reside en las ideas, haciendo uso de la facultad de la razón. En segundo lugar, la filosofía platónica es fruto de su descontento con la situación política en la que se vivía. Según Platón, los mejores gobernantes han de ser los filósofos, porque son los que logran conocer las ideas, en concreto la de bien, justicia y belleza, y los que de esta manera las pueden poner en práctica en la sociedad que gobiernan. Si no se conoce lo que es el bien y la justicia, difícilmente se podrá actuar de modo bueno y justo. El objetivo de Platón será descubrir el mundo de las ideas, para, a través de ellas, alcanzar la sociedad perfecta y la liberación del alma de los males que le ocasiona estar unida al cuerpo que para el alma no es más que una cárcel. Su preocupación va a ser esencialmente el de la política. Así nos dice: vi que el género humano no llegaría nunca a liberarse del mal si primariamente no alcanzaban el poder los verdaderos filósofos, o los rectores del Estado no se convertían por azar divino en verdaderos filósofos. Así lo sostiene en su carta octava. Sin embargo, Platón tuvo reiterados fracasos en política y quedó convencido al final de que sólo mediante la educación, la enseñanza y el poder de la sabiduría se podría alcanzar el dominio de la ciudad. Vamos a ver ahora en qué consiste su teoría de las ideas. La teoría de las ideas es lo más original del pensamiento platónico. Platón se pregunta: ¿qué es lo verdaderamente real? Y afirma que lo real no son las cosas de este mundo sensible en el que vivimos, y aporta varias razones. En primer lugar, el conocimiento de las cosas de este mundo se consigue por medio de los sentidos, pero los sentidos
son en muchas ocasiones engañosos, y con ellos no se puede alcanzar un conocimiento verdadero, objetivo y universal. Además, este mundo sensible es un mundo cambiante, está en continuo cambio. En esto sigue la postura de Heráclito de Éfeso. De modo que, si la verdad estuviese cambiando continuamente, al igual que cambia el mundo, ya no podríamos alcanzar una verdad objetiva. Así pues, lo verdaderamente real van a ser las ideas que habitan en el mundo intelectual, al que llama mundo inteligible o mundo de las ideas. Las razones. La primera es que allí rige la razón como facultad del conocimiento predominante. La razón nos permite el conocimiento verdadero de las ideas. Además, el mundo de las ideas es un mundo donde nada cambia, todo permanece e inmutable. Es el mundo de Parménides de Elea, que negaba la mutabilidad del ser. Claro, al no cambiar nada, al ser todo inmutable, entonces sí es posible conseguir una verdad objetiva y universal. ¿Qué influencias recibió Platón de los filósofos previos a él? En primer lugar, Heráclito le influyó porque de él tomó el sentido de la dialéctica, es decir, la importancia de analizar los elementos opuestos para lograr una síntesis o una conclusión en una determinada investigación. De Parménides también se nota su influencia, sobre todo en sus teorías más relevantes, la teoría de las ideas y la de la realidad del ser. Así se puede decir que la teoría de las ideas es un intento de conciliar las ideas básicas, aunque opuestas, de Heráclito y de Parménides. Por un lado afirma Platón que existen conceptos estables, realidades permanentes, que son las ideas, siguiendo a Parménides, y por otro lado, que existen también las cosas mutables y efímeras que habitan en el mundo sensible y que podemos conocer mediante el conocimiento sensible. Este mundo es el mundo de Heráclito. Así, según Platón, existirá una doble realidad, el mundo de las ideas y el mundo sensible, y también dos formas distintas de conocimiento, el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual o racional. A diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de los filósofos, Platón no elaboró sistemáticamente su teoría de las ideas. Por tanto, hay una dificultad por parte de los investigadores para saber exactamente qué entendió él por dichas ideas. En ningún diálogo platónico, que son las obras que escribió Platón y que han llegado hasta nosotros, se expone de forma metódica las características de lo que son las ideas. Así nosotros lo que vamos a hacer va a ser una especie de recopilación esquemática y concluyente de qué características, a partir de la lectura de los diálogos de Platón, pudo él atribuirle a dichas ideas. La primera característica es que para Platón las ideas son las esencias de las cosas, es decir, lo que las cosas son verdaderamente. Platón, siguiendo a Parménides y alejándose de Heráclito, sostuvo que sería imposible conocer lo que una cosa es si estuviera continuamente cambiando. Por tanto, es necesario que haya algo en ella que sea inmutable, y ese algo inmutable es su esencia, lo que verdaderamente es. La esencia de una cosa es lo que hace que esa cosa sea lo que es. Y además, esa esencia se halla presente en todos los individuos de la misma clase.
La esencia es la idea de la que participan todos esos individuos. Por ejemplo, aquí en el caso de un árbol, la idea de árbol es la esencia de la que participan todos los árboles que existen en el mundo sensible. Los alcornoques, los abetos, los pinos, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia del ser humano? Pues se puede decir que es la idea de humanidad. Y todos los seres humanos participan de dicha idea y se puede decir que su esencia es ser humano. Otro ejemplo, un hombre justo participa a la vez de la idea de humanidad porque es un ser humano y de la idea de justicia porque es justo. Un tercer ejemplo. Lo que hace que un caballo sea un caballo no es que sea blanco o negro, que sea grande o pequeño, bonito o feo, sino lo que se podría llamar la caballeidad, es decir, lo que le hace ser un caballo, y que nos permite distinguir a un caballo de un toro o de una vaca. La esencia de caballo es lo que caracteriza a todos los caballos sensibles de este mundo, que participan de la idea de caballo. Una segunda característica que Platón le atribuye a las ideas es que son lo verdaderamente real frente a las cosas de este mundo, que son solo copias, imágenes, sombras de las ideas, y que no son reales. Para Platón, lo que realmente existe son las ideas, no las cosas de este mundo sensible. Estas cosas son solo un reflejo, una copia de esas ideas. Entre las ideas y las cosas, la relación que existe se dice que es una relación de participación, methexis, o de imitación, mímesis. En este sentido se puede decir que las ideas son la causa de las cosas, porque las producen, es decir, las ideas permiten que existan las cosas de este mundo de las que las ideas participan, y además son sus esencias. Lo que verdaderamente es una cosa sensible es la idea de esa cosa sensible. Por ejemplo, en el mundo hay muchas cosas bellas, pero ninguna de ellas posee la belleza en sí. Estas cosas bellas de este mundo sensible lo único que hacen es participar de la idea de belleza, y en ese sentido decimos que son bellas, pero no poseen la belleza ideal, la belleza en sí. Las flores son bellas porque participan de la idea de belleza. Cuando las cosas bellas desaparezcan, cuando mueran, su belleza también desaparecerá, pero la idea de belleza nunca dejará de existir. Por eso se dice que la idea de belleza es lo que realmente existe, mientras que las cosas bellas de este mundo son solo un reflejo de esa idea de belleza, y que por supuesto desaparecerá. La tercera característica que le atribuye Platón a las ideas es que son realidades subsistentes. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Según Platón, las ideas subsisten, es decir, siguen existiendo, mientras que las cosas de este mundo sensible que participan de ellas pueden desaparecer. Es decir, aunque las cosas que participan de las ideas desaparezcan en un momento dado, las ideas van a seguir existiendo. Por eso se dice que subsisten a las cosas que participan de las ideas. Las ideas existen desde siempre, son eternas,
y no sólo durante el tiempo que dura su manifestación en una cosa de este mundo que participa de dicha idea. Las ideas existen por sí mismas, no necesitan de ninguna otra cosa para existir, mientras que las cosas sensibles no pueden existir por sí mismas, existen porque hay unas ideas de las que participan. Sin dichas ideas no podrían existir. Yo no podría decir de una flor bella o de una mujer bella que es bella si dicha flor o dicha mujer no participase de la idea de belleza. La belleza de la mujer y la belleza de la flor desaparecerá en un momento determinado, pero la idea de belleza subsistirá. Otro ejemplo es la idea de amistad. La idea de amistad existe y existirá siempre, y no solo durante el tiempo que dure la amistad entre dos personas. En cuarto lugar, Platón dice que las ideas sirven como principios unificadores de la multiplicidad de las cosas sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas sensibles son múltiples. Por ejemplo, hay muchos caballos, hay muchos jugadores de fútbol. Pero como todos los caballos y todos los jugadores de fútbol participan de la idea de caballo y de la idea de jugador de fútbol, estas dos ideas sirven para sintetizar, para unificar en una sola idea la multiplicidad de todos los caballos que existen en este mundo y la multiplicidad de todos los jugadores de fútbol que juegan al fútbol en este mundo sensible. Platón sostiene que cada idea es única, mientras que las cosas sensibles son muchísimas, hay múltiples. Estas cosas sensibles imitan, copian o participan de una idea. Por ejemplo, aquí tenemos la cucaracha, un pez, un caballo, que son diferentes y hay múltiples, pero todos ellos participan de la idea de animal. Otro ejemplo, hay una única idea de justicia frente a muchas acciones, opiniones, leyes e individuos justos. Todas estas cosas justas imitan, copian o participan de la idea de justicia. Así pues, según Platón, cada idea lo que hace es sintetizar, unificar la multiplicidad de cosas sensibles que participan de esa idea. De este modo, el mundo de las ideas unifica el mundo sensible. Finalmente, Platón atribuye toda una serie de características, además de las ya citadas. Todas estas características, en realidad, vienen a ser los atributos, los rasgos que Parménides de Elea ya le atribuyó al ser. En primer lugar, las ideas son perfectas, mientras que las cosas sensibles son imperfectas. En segundo lugar, las ideas son inmutables, mientras que las cosas sensibles mutan, cambian, se modifican. En tercer lugar, las ideas son eternas, mientras que las cosas sensibles no lo son, nacen y mueren. En cuarto lugar, las ideas existen por sí mismas, mientras que las cosas sensibles solo pueden existir si participan de alguna idea. Las ideas además son modelos de las cosas sensibles, y las cosas sensibles son copias de dichas ideas. Finalmente, las ideas son el fin de lo sensible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas sensibles tienen como objetivo el intentar parecerse lo más posible a las ideas para intentar ser lo más perfectas posible.
por lo que se pueden considerar su fin. A esto se le podría llamar teleologismo o finalismo, de telos, que significa fin. Se podría decir que lo sostiene Platón.